nosotros. Él nos ama, iglesia. Y su amor va a ser derramado una vez más en esta noche, su misericordia. Así que yo te pido, Espíritu Santo, tú quien haces la obra del Señor, te pido que seas tú tocando los corazones en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y por el poder y la autoridad que hay en la palabra de Dios, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú hablándonos en esta noche, Señor. Te suplico, Padre mío, que hables tú y que no hable el hombre, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, tu palabra que es Espíritu, penetrando hasta lo más profundo de nuestros corazones. Porque tu palabra es espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, Señor. Llévanos a toda verdad, Señor. Derriba en esta noche el engaño. Derriba toda altivez, todo argumento, fundamento y razonamiento humano, Señor. Todo aquello que se opone al conocimiento de Dios, Señor. Todo aquello que quiere separar, Señor, al hombre de ti, Señor, que está en el mismo corazón del hombre, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, háblanos, Señor. Habla con poder, habla con denuedo, como solo tú lo sabes hacer, Señor. Oh, Señor, Padre de la gloria, yo te pido, Padre Santo, que tu palabra, Señor, tu palabra del fruto, Señor, por la cual has enviado a cada una de nuestras vidas, Señor. Yo sé que la palabra que sale de tu boca jamás retornará a ti vacía, Señor, porque ha salido de tu boca, Señor. Hoy clamo por las almas de cada uno de mis hermanos, Señor. Que entendamos que tú nos traes, Señor, para hablarnos la verdad en medio de un mundo lleno de engaño, de mentira, porque hay un gobernador en este mundo, un príncipe, un padre de mentira, como tú le llamas, que tiene engañado el mundo entero, Señor. Que tiene engañada a tu misma iglesia. Una iglesia que no tiene ejercitado los sentidos espirituales, como dice Romanos, Hebreos capítulo 5. Una iglesia inmadura. Dice tu palabra que los inmaduros no tienen ejercitado los sentidos espirituales. Por lo cual hablas madurez con los que han alcanzado madurez. Porque los inmaduros son niños fluctuantes, Señor. Niños que tienes que reprender una y otra vez. Niños que contienden con tu palabra, Señor. Niños, Padre Santo, que quieren contender con el hacedor. Tú dices en Romanos capítulo 8 que nosotros somos barro y que tú eres el alfarero, Señor. Niños fluctuantes que quieren culparte a ti una y otra vez por las consecuencias, Señor, de los actos. Pero aquellos que han alcanzado madurez, dice tu palabra, cada día son más y más perfeccionados, pareciéndose más a ti, a Cristo. Dice tu palabra que ellos ejercitan los sentidos, Señor. Que ellos saben diferenciar el bien del mal. Porque tu iglesia le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor. Porque están amando más al mundo que a ti, Señor. Y se les olvida esta cita que dice: todo aquel que ama más al mundo que a Dios se constituye enemigo de Dios. Porque escrito está que nosotros no somos del mundo, que no podemos practicar una y otra vez lo que el mundo hace. Tú quieres una iglesia madura que muestre a Cristo, Padre. Y mostrar a Cristo es mostrarte a ti, Padre mío. Cada vez que nos traes, Señor, una y otra vez, es así como está escrito. Tú llamabas a tu pueblo una y otra vez para ser tomado por justo, Señor. Porque a todos nos das la oportunidad, a todos, Señor. Tú no haces acepción de personas, Señor. Tú no haces acepción de personas. Por todos los pecados del mundo viniste y moriste en la cruz, Señor. Por todos, Señor, sin importar cuál fuere, Señor. Tu sangre tiene el poder, Señor, oh Padre mío, de perdonar. La sangre de tu Hijo derramada en aquella cruz, Señor, es el precio que pagaste, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y Señor Jesucristo vino y tomó nuestro lugar. Y fácilmente tu iglesia pisotea la sangre del Cordero, Señor, y hace afrenta, ofensa al Espíritu de
pido, Padre mío, que tome los corazones endurecidos, sordos y ciegos y hagas la obra en esta noche, Señor. Porque si alguien se pone a cuentas contigo hoy, ha valido la pena predicar, Señor. Esta palabra no es letra como la predica la religión. Es tu amor llamándonos una y otra vez. Es tu amor llamándonos a salvación una y otra vez, Señor. Tu palabra dice, Señor, yo no me cansaré de predicar que tuvimos un tiempo de ignorancia, Señor, el cual tú tienes en cuenta. Pero ahora ya no hay ignorancia, Señor. Ahora conocemos la verdad y dice las Escrituras que el que peca deliberadamente conociendo la verdad está pisoteando la sangre del Cordero y está ofendiendo el Espíritu de Dios. Dispón tu corazón en esta noche. Él sabe la batalla que tiene cada uno de los que estamos aquí. Escrito está que cada uno pasamos por diversas pruebas y aflicciones. ¿Sabes cuál es la diferencia, iglesia? ¿Cuál es tu Dios? ¿A dónde acudes? ¿Dónde corres cuando esto pasa? Esa es la diferencia que hay. Muchos aman a Dios que hay allá en el mundo, pero cuando el Dios del mundo les falla, corren a Dios a culparlo a Él. Si tienes que pedirle perdón al Señor en esta noche, ese es el momento, iglesia. Tal vez mañana sea tarde. Tal vez mañana sea tarde. Hemos jugado con esta verdad muchas veces. No hemos tomado en serio las cosas del Señor. Dios nos está llamando a arrepentimiento en esta noche. Pero eso es con los niños fluctuantes. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que dejar estos primeros rudimientos de estarle fallando y una y otra y otra y otra vez, dice las Escrituras. Él quiere que su iglesia madure. Hebreos capítulo 5 dice que quiere que su iglesia sea madura. ¿Por qué no están orando? ¿Se sienten muy buenos, iglesia? Pues vamos a hablar de eso. Yo misma tengo que ponerme a cuentas con Él. Él dice, tiene que dejar los primeros rudimientos. El pecar, rezar y empatar. Eso no es bíblico, iglesia. Él quiere una iglesia madura, que crezca en fe, que crezca en gracia. Y crecer, como dice aquí las Escrituras, no es que nosotros crezcamos, es que Él crezca en nosotros, que ya no vivamos nosotros, sino Él en nosotros. Que ya no nos vean a nosotros, aquellos niños inmaduros y fluctuantes, aquellos que nuestras familias se burlan, los vecinos se burlan. Porque profesamos una cosa, pero vivimos otra. Porque tú y yo solos no podemos. Hay una batalla y se llama la batalla de la fe. Y has perdido la batalla una y otra vez, iglesia, a causa de la inmadurez, creyendo que nuestra fe alcanza y no alcanza. La fe viene por el oír y el oír la bendita palabra de Dios. ¿Por qué te alejas de la bendita palabra? Por eso, una y otra vez te presentas como obrero reprobado, que tiene de qué avergonzarse. Porque nos debería dar, iglesia, dolor. No puede ser que pequemos y le fallemos y sigamos como si nada. Porque el Espíritu se duele. Porque el Señor ruega para que nuestra fe no falte. Y Él hace lo necesario para que no falte. Siempre hay pan de vida eterna en este lugar. La fe ha menguado es porque se apoyan en su propia prudencia. Una y otra vez. Niños espirituales
leche, dice las Escrituras. Todavía, iglesia, hoy vamos a entender por qué la pelea con la palabra, por qué la contienda de nosotros con la verdad. Tú no estás peleando con el predicador, tú no te estás enojando conmigo, está siendo predicada una verdad que no quieren recibir. Y aquellos que no lo recibieron serán condenados, escrito está. Porque para unos esta palabra es gozo, porque para unos se regocijan cuando escuchan esta verdad, porque unos sí ven amor, porque otros ven como si los atacaran en la desobediencia. Porque si el hombre está carnal, esta palabra va a sentir que lo hiere. Pero si obedecemos en cada una de las cosas que Él nos demanda, Él mismo nos va a ayudar, iglesia. Porque es por la obra del Espíritu Santo que nacemos de nuevo. El mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos es el que te quiere levantar en esta noche. Él dice que si el justo corre a Él lo va a levantar. Pero el justo no quiere correr a su Señor. Porque hay muchos que están aquí por la misericordia de Él. Porque Él los ha traído, no porque quieran estar aquí en esta noche. Y Él lo sabe. Él sabe que a muchos llegan cuando ya está el problema. Oseas capítulo 5:15 dice: en su angustia me buscarán. Porque ahí sí es su Dios. Si Él es tu Dios, ¿dónde está el temor de Dios, iglesia? No hay temor, no lo hay. No hay temor de Dios. Pecamos delante de los ojos de Él una y otra vez. Pecamos delante de los ojos, iglesia. El que todo lo ve, el que todo lo escudriña, Él nos está llamando. Porque Él sabe cómo es la batalla del hombre. Él sabe que hay una simiente corruptible, el hombre de pecado, el primer Adán, la naturaleza pecaminosa que está rebelada en contra de Dios. Tú estás rebelado en contra de Dios mientras que no esté la simiente incorruptible que es Cristo. Siempre te vas a rebelar una y otra vez, vas a querer hacer tu voluntad y no la voluntad de Él, iglesia. El resultado es la caída, iglesia. El resultado es la caída. Nuestra voluntad nos va a llevar por caminos de perdición, pero el único camino que es Cristo nos lleva a salvación. Yo te presento mi corazón, Señor. Te pido y te suplico, Señor, que sigas haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy reconozco la necesidad de esta bendita palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Que no sea palabra de hombres, sino palabra tuya, Señor. La que es viva y la que es eficaz, Señor. Levanta al que está caído, levanta al de la rodilla endeble. Porque el pecado enferma al hombre, Señor, y lo separa de ti. Quita todo lo que no es tuyo en nuestras vidas, Señor. Para ti no es imposible, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, en esta noche, con cada uno de ellos, Señor. Yo los bendigo, Señor. Y el estar aquí, Señor, es de gran bendición porque estamos recibiendo tu verdad. La palabra de Dios dice que somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, pero en Cristo Jesús, no en nuestro propio camino. Podemos sentarnos, iglesia. Leo tu palabra, Señor, con reverencia,
con temor y con temor. En el nombre del Padre, Señor, en el nombre del Hijo, y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Es en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Dos cosas que el Señor me decía, porque el hombre conviene con él, ante una verdad. Y uno dice, oye, el Señor nos está dando el beneficio. El Señor no nos quiere dañar, no nos quiere lastimar. El Señor envió a su Hijo fue para salvación, no para que nos condenara. ¿Por qué razón? Porque le cuesta tanto al hombre. Ya entendemos por la naturaleza pecaminosa. Eso es una de las primeras cosas que nos enseñó. Mientras que el hombre siga en pecado, va a estar rebelado contra Dios. Cualquiera que sea. Porque hay unos que creen que si no están incumpliendo los 10 mandamientos no son pecadores. Porque hay algunos que creen que solamente cambiando unas cosas y otras no, son salvos. Eso es mentiras. Eso es igual que en el tiempo de la ley. Estás bajo la ley creyendo que por las obras nos vamos a salvar. Creyendo que porque no robamos pero si mentimos. Creyendo que porque no mentimos pero si robamos. Creyendo y pensamos que haciendo ciertas obras vamos a ser salvos y eso no es verdad. Y algo que me decía el Señor ahorita al final de la tarde, me decía, los hombres siempre se van a presentar mostrando sus obras buenas. Si tú vienes por una consejería en el matrimonio, tú vienes a contar todo lo malo de tu esposo, o si es el esposo, todo lo malo de la esposa, pero no vienen a decir en qué están fallando. Tú siempre vas a tener una careta y una túnica para esconder el pecado, pero vas a querer cubrirlo es con las obras buenas. Siempre vamos a querer cubrir el pecado con las obras buenas. Y algo que el Padre nos ha enseñado es que Él vino a enseñarnos que durante años hemos visto la paja que hay en el hermano, en el esposo, en los hijos, en todos, pero el Señor vino a mostrarnos la vida que hay en nosotros. Porque somos buenos para eso, todos los que estamos aquí. Y yo le pido al Señor que en esta noche nadie se duerma, porque el Señor vino a despertarnos. Y si alguien está dormido por amor, te llamaré por tu nombre, por amor. Porque esta palabra es para ti, para mí. Y alguien que se duerme, esto no es para mí, esto no es conmigo, yo vine el día equivocado. No, esta palabra es para nosotros. Y esta palabra nos viene a dar vida. El Señor ya no quiere que mostremos más la paja que en la otra persona. Porque por esa viga fue que vino. Por tu viga y mi viga. Por tu pecado y mi pecado. Y nosotros estamos acostumbrados. Amén. Nosotros estamos acostumbrados, iglesia, a juzgar y a señalar. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando una persona menos está intentando a morir a esta vieja naturaleza que está viciada en el pecado, no faltan los que los critican y destruyen. ¿Saben cómo nos volvemos? Como los que estaban en la barca y como aquellos que predican de Pedro diciendo, y Pedro no se hundió, pero resulta que es que no estaba Pedro solamente en la barca, habían otros. Pedro al menos intentó, los demás se quedaron en la barca, criticando que se había hundido. Así hay muchos en la iglesia. Así hay muchos esposos y muchas esposas. Y se convierten en piedra de tropiezo para la obra de Dios. Cuando las escrituras dicen, ¿quién quita que las oraciones tuyas hagan que sea salvo tu compañero? Eso es uno de los mayores problemas que hay en la iglesia. Esos son uno de los mayores problemas, iglesia. Que cuando alguien intenta hacerlo, nos convertimos en piedra de tropiezo. Y vamos a dar cuenta de eso, ¿lo sabían? Escrito está en la palabra de Dios,
Escrito está que si hacemos caer a uno de los pequeñitos, es mejor atarse una cuerda en el cuello y tirarse en el fuego. Que ser piedra de tropiezo, porque nos volvemos tropiezos del espíritu, no de la otra persona. Porque el Señor quiere, iglesia, que no juguemos más a ser cristianos. Porque muchos de los que estamos aquí fuimos y otros todavía son piedra de tropiezo. Hay familias que no están aquí a causa de esto, vean, y fueron piedra de tropiezo. Y el Señor sabe a quién les está hablando. Es tiempo de la madurez espiritual. La palabra de Dios, el Señor le decía, hay dos cosas que al hombre le cuesta, aparte de tener la simiente corruptible. Porque todo empieza cuando decimos Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Él nos dice, enséñenle a ellos cómo soy el camino, porque nosotros podemos decirle Jesús es el camino y muchos creen que están en el camino y están en sus propios caminos. Jesús es la verdad, pero todos tienen su verdad, pero solamente hay una verdad. ¿Por qué contienden una verdad con otra verdad? Porque no van a la verdad que es esta, no hay otra verdad fuera de las Escrituras. Entonces hay muchas denominaciones, aún familias que se congregan aquí o que estén recibiendo el mensaje por las redes sociales, contienden por la verdad. Contienden que por una prédica que escucharon aquí, otra prédica que escucharon allá, cuando si los dos leyeran estas escrituras, hablarían del mismo idioma. Porque el Señor tiene un idioma, no tiene varios. Él tiene un solo idioma, iglesia. Él tiene un solo idioma. Y no lo conoces porque no escudriñan la verdad. Hay familias divididas. Hay hogares divididos. Hay iglesias, congregaciones divididas a causa de la pereza espiritual de no escudriñar la verdad. Y dice, aquí quédense, busquen, lean, manténganse aquí y van a conocer la verdad y serán libres de rudimientos, de fundamentos, de razonamientos. Hay una sola verdad y se llama Jesucristo. Y la vida es Él. Si Cristo no está en ti, no tienes vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, iglesia. El pecado trae muerte espiritual. Y si tú partes de este mundo en pecado, tienes muerte eterna. Y esto lo tiene que saber la iglesia. Porque hay iglesia aquí en pecado, iglesia. En pecado como lo estaba yo hace algún tiempo. Hasta que llega la verdad y te da vida. Pero ¿dónde empieza todo esto? Es en la cruz del Calvario. Porque las congregaciones están como en el tiempo en que Jesús vino al pueblo de Israel. Ellos no tenían problema con que hubiera milagros, sanidad, que echaran fuera demonios, porque sacaban demonios, les llamaban exorcistas desde entonces. Y predicar un mensaje. El problema fue cuando la verdad se hizo carne y confrontó la religión con la verdad y lo crucificaron. Aparentemente ellos lo mataron, a nadie le quitó la vida, él la dio. Pero entonces ellos creyeron que se había acabado el problema hasta que el Señor, como el Señor se volvió, el mensaje fue más poderoso a través de la resurrección. Porque todos, aún en la propia iglesia cristiana, lo llaman profeta, que me den una palabra, que me den una palabra. Otros que el que hace milagros, el profeta que hace milagros, que el Señor me sane. Pero pocos lo reconocen como el Salvador. Pocos lo reconocen como el Hijo de Dios. Pocos lo reconocen como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Todos buscan al profeta. Todos buscan el que le hace el milagro, el que les da la camino fe, el que no nos confronta con el pecado, sino que viene a solucionarles las consecuencias del pecado. Todavía, así como el pueblo de Israel, que es que no lo reconocen como el Hijo de Dios, hay muchos en la iglesia cristiana que no lo reconocen como el Hijo de Dios. Porque si lo reconocieran, sabrían que de tal manera nos amó, que lo dio por amor a nosotros, para que no nos perdiéramos, sino que procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados, de aquellos que lo traspasaron a Él en la cruz. Tu pecado, mi pecado lo traspasaron. Los clavos que lo traspasaron es tu pecado que amamantas tanto, que lo toleras. No lo reconoces
¿Usted por qué dice eso, hermana? ¿Usted qué va a saber? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque el que es nacido de Dios no contiende con Dios, es una nueva criatura en él. Y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Porque el que es nacido de Dios no hay que rogarle para que se congregue. Porque el que es nacido de Dios no hay que estarlo confrontando con el pecado. El nacido de Dios aborrece lo que Dios aborrece, que es el pecado. Su iglesia no ha nacido de nuevo. Todavía son niños fluctuantes. Todavía, iglesia. Y el mayor anhelo de Él es que tu nombre y mi nombre sean escritos en el libro de la vida. El nombre no se escribe porque vengas a un culto, porque muchos lo ven como sacrificio. Sienten que vienen a un culto semanal y hasta hacen, aquí estoy, Señor. Y mire que no me dormí. Alguien decía, y no me dormí. No, gracias. Gracias. Señor nos tiene que agradecer de lo que hacemos. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque Él te quiere dar vida. Porque tú y yo estaremos delante del trono de gracia. Vamos a estar, iglesia. Lo que hacemos aquí es administrar el alma, a donde se va el alma. Y tú y yo tenemos la misma oportunidad. Amor, misericordia y perdón. Abundante gracia, donde ha abundado el pecado. Porque todo empieza en la cruz. El Padre me decía, porque la gente no tiene problema con congregarse, no tiene problema con que usted le dé un sermón. El problema es cuando hablamos de la cruz, porque la cruz nos confronta. ¿Por qué? Porque en la cruz Él fue llevado a la cruz por tu pecado y mi pecado, y nadie le gusta reconocer que ha pecado delante del Señor, y peor aún que sigue en pecado. La cruz no le gusta a la iglesia. Nos acostumbramos a los sermones de positivismo, de los que te saquen animados de aquí, de los que te den una promesa. Con toda la autoridad que me da la palabra a mí, las promesas son para los hijos de obediencia. Escrito está. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y es una verdad que tiene que ser predicada. Hay dos caminos, el tuyo y el camino de Dios, que es Cristo. Si caminas con Cristo hay bendición. Todas las promesas se cumplen en el sí y en el amén. Apocalipsis dice que Cristo dice, he aquí el sí y el amén, Cristo. Amén. Es en Él que se cumple. Por eso tanta frustración. Por eso le echan la culpa al Señor de la condición en la que están. Y en la desobediencia, la naturaleza pecaminosa a la que no quieres morir, porque hay que morir. En esa cruz mi Señor murió. Él vino en carne, iglesia, y fue cargado todos los pecados de la humanidad. Todos, iglesia. A Él le dolió. Él era el Hijo de Dios, pero Él sufrió. Todo lo que tú vienes a llorar aquí, a decirle no doy más, todo lo padeció en la cruz. Una a una me las hizo escribir. Rechazo, abandono, vituperio, burla. Que te dejaron solo, a Él también. Y venimos con la consecuencia. Y Él dice, por eso morí, entrégamelo. Yo te quiero dar vida juntamente conmigo. Pero prefieres seguir en muerte espiritual. La cruz no le gusta a la iglesia que se les predica. Porque no solamente hay que quedar en la cruz. Después de la cruz vemos que Él fue sepultado. Y que ese pecado tiene que morir. Tiene que ser sepultado. Pero Él dice que los niños fluctuantes, aquellos que no han nacido de nuevo, vuelven como el perro al vómito y como el cerdo al lodo. Una y otra vez. ¿Qué pasa si hasta hoy es el día que el Señor nos ha dado vida? Tu alma se pierde, iglesia. Y se perderá, ¿por qué? Porque recibiste la verdad. Antes no la conocíamos, pero ahora sí, iglesia. No hay excusa. Nosotros no podemos ser una religión más. La religión no va a salvar a nadie. Llámelo pastor, profeta, apóstol, lo que quiera. Si no ha nacido de nuevo, dice, no entrarán al reino de los cielos. Y nacer de nuevo tiene que ver
levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo que nos da vida juntamente con Él cuando morimos al pecado. Pero reconoce que amas el pecado, lo amas desobedecerlo, lo amas, iglesia. Uno ve cómo aman el pecado, se burlan de Él cuando Él te está viendo con ojos de amor y misericordia. Y Él dijo: perdónalos, ellos no saben lo que hacen, pero tú y yo lo estamos sabiendo. Esa es la diferencia. Porque el pueblo está cautivo porque le falta el conocimiento. Duramos muchos años sin conocimiento, pero ahora está el conocimiento, como dice Oseas 4:6. El pueblo se perdió porque lo despreciaron el conocimiento. Escrito está, iglesia. Hay un tiempo de entendidos, como dice Daniel capítulo 12. Y ellos oirán y entenderán. Tú entiendes de lo que el Señor está hablando en esta noche. Que si sales de aquí pecando deliberadamente, hay una condenación. Dice que Esaú, por más que procuró y lloró, no hubo tiempo de arrepentimiento. Porque eso es pisotear la gracia, ser malos administradores. El hablar de la cruz implica hablar de las razones por las cuales Jesús tuvo que ir a ella. Él era inocente, es inocente. Los malhechores somos nosotros. Y nos ha dicho el mayor ejemplo cuando Él estaba en la cruz. Un malhechor a la izquierda, un malhechor a la derecha. Dos malhechores. Uno reconoció que Él no tenía por qué estar ahí, que era inocente. El otro dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas? Y hemos sido cuatro de los malhechores. Aquellos que proceden al arrepentimiento para salvación desde la derecha. Que reconocen que no merecía la cruz era para ti, para mí. El castigo. Tú y yo no hicimos nada para salvación, nada, iglesia. Tú puedes diezmar hasta un peso, sacarle el centavo, como hacían los fariseos. Tú puedes hacer todas las obras que quieras. La obra que nos lleva a salvación era la cruz. Es la única obra. Aquella que te da pereza y te da sueño escuchar es esa obra, iglesia. La que algún día estará delante de vida no te conozca. Hacedor de maldad, nunca te arrepientes. Porque nos estamos encubriendo con obras buenas. El Señor dice que Él no quiere sacrificios. Que el sacrificio que el Señor espera de nosotros es un corazón contrito y humillado. Tú y yo no podemos hacer nada para sorprenderlo. Ni como esposa, ni como madre, porque esas son las obras que le presentamos. ¿Están aquí o están por allá en el otro planeta? Porque a veces decimos: es que mire, Señor, soy buen padre y buen hijo, pero eres mal esposo, mala esposa. Es que mire, Señor, soy buen trabajador, no hay otro trabajador como yo, pero eres mal esposo, mala esposa. Pero cuando está Cristo en nosotros, las obras de Dios empiezan a ser en nosotros, no nuestras obras. Porque Él viene a deshacer las obras de las tinieblas en nosotros para que las obras de Dios sean hechas en nosotros. Amén. Tus obras y mis obras son malas, iglesia. Nuestros pensamientos son malos, nuestros caminos son malos y el corazón es malo. Por eso Él vino a renovar la mente, a cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne y que andemos por el camino correcto, que es Cristo Jesús. Y la única forma de andar por el camino no es congregándonos como creen. Yo puedo venir y aún predicar, pero si no camino en esta verdad, ando por mi propio camino. Andar en el camino es caminar en la palabra, caminar en la verdad. Amén. Y el Señor dice que nos van a vituperiar, que nos le van a burlar, que nos van a rechazar. ¿A causa qué importa? Con Él lo hicieron también. A mí no me salvan los hombres, a mí me salva el Señor, el camino. Amén. Ay, es que yo no vengo porque me sacó la piedra y yo no puedo ir a congregarme. Triste que nuestra congregación o nuestra búsqueda no dependa de otra persona. Triste. Triste. Es más
donde uno tiene que venir, porque el hombre nos va a fallar una y otra vez, él no. Justificaciones que son como trapos de inmundicia delante de la presencia de él. Reconoce que lo que tienes es una justificación, porque no quieres estar aquí, la carne no quiere, pero aquí venimos a morir a la carne. Por medio de esta palabra morimos a la carne, porque lo está haciendo. Amén, gloria a Dios. Hablar de Dios y los beneficios y las promesas que Dios tiene es muy fácil. Sacar una predica así es fácil y es chéverísimo, porque la gente va a ofrendar y a diezmar. ¿Por qué creen que han mermado las ofrendas y los diezmos aquí? Porque están en desacuerdo con la palabra. ¿Y quién dijo que este lugar se sostiene por tu corazón? Se sostiene por la voluntad de Dios. Amén. Porque donde te dan lo que tú quieres, tú das, ya está de más. ¿No? ¿Por qué gastan tanto en licor? ¿Por qué gastan tanto en comida? ¿Dónde estás invirtiendo, como dice Gálatas, capítulo 6? Donde tú siembras, donde tú siembras más, ahí es donde vas a cosechar. Reconozcamos que la iglesia siembra más en el mundo que en la obra de Dios. Y algo que yo aprendí con mi Señor es que es mejor enseñarle a las almas a amarlo a Él para que le den con amor. Pero ¿de qué me sirve obligar a un pueblo a que diezme y ofrende conforme a las Escrituras si el diezmo y la ofrenda no va acorde con el corazón de Dios? Porque nosotros no le presentamos eso al Señor, sino las almas. Tu alma nos importa más que tu bolsillo. Amén. Y los que han sostenido este lugar ha sido por la misericordia del Señor. Poquitos, pero amando esta obra con todo el corazón. Porque así el Señor quiere que le demos en acción de gracias y dando de donde hemos recibido lo espiritual. Pero despilfarra lo que Dios te ha dado en el mundo. Y al Señor le da lo que sobra. Y Él no quiere que seas así con el dinero simplemente. Él quiere que le des el primer lugar a Él en todo. Tu alma nos importa porque nos ha enseñado a amar tu alma. Hay lugares que solamente quieren números y resultados. Aquí nos duele cuando tú te dejas de congregar por amar tanto el mundo, porque lo estás despreciando a Él. Cuando vemos que las corrientes del mundo te arrastran una y otra vez y estás engañado y quieres engañar a Dios, eso nos duele, iglesia. Y lo que tenemos que entender es que todo está en las manos de Él, no en nuestras manos. Él me enseñó, si está, predica, si se va, predica, y si vuelve, predica, pero siempre va a haber paz de vida eterna en este lugar. Nunca voy a predicar algo que vaya conforme a un corazón endurecido, sino aquello que nos lleva a salvación y vida eterna. Amén. Porque la carne no quiere recibir este mensaje, y menos si se congrega cada 8 días. Esto talla, es normal, porque eres carnal. El que es de la carne, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y el que es de Dios, palabra de Dios querrá oír. Amén, gloria a Dios. Esa es la diferencia entre ser iglesia y ser uno de los que lo buscan por los beneficios y por las promesas. Yo no te puedo prometer algo, tengo que decirte cuál es el estatuto primero para que se cumpla la promesa. Amén. Se llama obediencia. Aquel que es nacido de Dios, que ha nacido del Espíritu, sabe que esta palabra es la que lo sostiene. Aleluya. Yo no puedo vivir sin esta palabra todos los días. Yo no voy a poder caminar, me voy a salir del camino. Todos los días, iglesia. Te desnutres y eres un carnal si la recibes cada 8 días. O si estás esperando que te nutra el YouTube o el Facebook o el Instagram, eres carnal.
alma es una buena noticia. Amén. Para la carne es una mala noticia. El mensaje es Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 1, verso 16. Entonces lo primero es que no les gusta oír de la cruz porque la cruz los confronta, ¿cierto? ¿Es eso? Y el que no se ha convertido, no se ha arrepentido, siempre va a estar confrontado con la verdad. ¿Cómo te voy a hablar de promesas si las promesas se cumplen en aquel que fue crucificado por amor a nosotros? Tengo que hablarte de la cruz de Cristo. El verso 16 y el verso 17. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, iglesia. Yo no me avergüenzo. Yo amo esta bendita palabra. Yo no me avergüenzo del Evangelio, muchos que están aquí sí. Porque es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Digan amén. ¿Cuántos creen? Amén. Los demonios creen. Y el Señor me dice, hay una diferencia entre los demonios y los que dicen amén. Ellos tiemblan. La iglesia no tiene ya temor de Dios. Eso me lo dijo, lo hablamos en el discípulo, en la reunión de iglesia. Nos confrontó primero a nosotros. Los demonios creen, iglesia. Ay, pero la palabra de Dios dice que si creen serán salvos. ¿Los demonios son salvos? ¿Cuál es la diferencia? En caminar en la verdad, en obedecerla. Y uno no la obedece porque hay gente que la está obedeciendo en contra de su voluntad. Lo primero que hay es temor de Dios en desobedecer esta palabra. Muchos la están recibiendo, pero qué peligro es recibirla y pecar deliberadamente. Uno tiene que pedirle a Dios temor de Dios para poderla obedecer. Tener cuidado con el pecado que nos va a llevar a vida eterna si no nos arrepentimos. No es suficiente con venirla a oír. La palabra de Dios dice que la oyen pesadamente. La gente cree que viniendo al culto los salva, eso es mentiras. La gente cree que viniendo y entrando por la puerta de casa de oración el alfarero es salvo. No, esa no es la puerta que da salvación, es Cristo Jesús, Él es la puerta. Amén. Y hay que entrar es por Él. Ahí por la cruz, la puerta está en la cruz. ¿Están escuchando, iglesia? La puerta está en la cruz. Cuando cruzas allí, crucificas tu pecado, entraste por la puerta. La puerta no es la puerta, la congregación es Cristo Jesús. Amén. El camino no es ese camino ahí tan largo, el camino para subir hasta Loma. No, iglesia, el camino es Él. ¿Y cuál es el camino? Es esta verdad, caminar en esta verdad. Amén. Y Él tiene que hablarnos con la verdad. Está la verdad. Y esto es lo que nos da vida eterna. Por eso 5,000 lo resistieron y se devolvieron. Quedaron los que son. Los que son, todos no han de ser salvos, iglesia. Tú y yo no sabemos quiénes. Yo predico. A veces hasta los que menos imaginamos son los que van a entrar. Él es el que añade a los que han de ser salvos. No. Simplemente yo predico. Y ruego para que esta palabra corra. Amén. La puerta está en la cruz. No me rechaces, no. Deja de creer. Voy a la iglesia esta semana. Hay gente, ¿lo escucha? 3 veces he venido. Fui lunes, miércoles y viernes. ¡Ja! Estoy espiritual. La puerta es Cristo. Yo entré por esa puerta 10 años y estaba atada, cautiva y enferma espiritualmente. 10 años. Que si Cristo hubiera venido y no hubiera tenido misericordia de mí, mi Señor me hubiera perdido. 10 años, ¿cuánto llevas tú cometiendo el mismo pecado? Echándote fuera el mismo demonio. ¿Cómo estaba yo? Orando por lo mismo. Oren porque me duele aquí. Oren porque me duele allá. Oren por mi hogar. Oren por esto. Es el resultado del pecado. 10 años duré yo. Ustedes muchos son testigos de ello. Y hay otros que llevan más años y aún quieren seguir con más años. Es verdad, iglesia. Si Cristo hubiera venido, hubiera perdido. Él nos está llamando a esa salvación.
intimidad con Cristo, porque no le conoces y porque te cuesta estar una hora aquí despierto. Esa es la razón, iglesia. ¿De verdad queremos una vida eterna con Él? ¿Qué creen que es la eternidad? ¿Chipichape? ¿De verdad creemos que es eso? ¿San Andrés? No, iglesia. Es una vida eterna. Y aquí es donde somos ejercitados, Él en nosotros y nosotros en Él. Ellos sí quieren una vida eterna. Amén. No aguantan un culto. No aguantan un culto. Se tienen que dormir. Si quisieran algo con Él, se paran y no se duermen. Así está la vida espiritual. Dormidos. Así está, porque lo físico se refleja lo que está realmente en lo espiritual. Porque Él dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Escrito está. Amén. Hay una palabra en Hechos de los Apóstoles, donde había un joven que Pablo estaba predicando durante mucho tiempo y estaba en una ventana. Dice que había muchas lámparas encendidas. Son aquellas personas que quieren más. Y aquel hombre, aquel joven, se cayó y se derrumbó y se mató de la ventana, porque él estaba sentado en el marco de la ventana. Este es prototipo de la gente que cae y duerme y muere espiritualmente. Que vengas a la iglesia no quiere decir que no estés dormido espiritual ni muerto espiritual. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, hay fruto. Amén. Iglesia, esto lo dicen las Escrituras. Amén. Una persona muerta espiritualmente da obra de carne. Una persona que está en el Espíritu da fruto del Espíritu. Y nadie que no haya muerto la carne dará fruto del Espíritu. Hay que morir en esa cruz, crucificar, sepultar el pecado. Y cuando lo sepultas y mueres a esa naturaleza pecaminosa, Él te da una nueva vida, que es Él en ti, el Espíritu Santo. Por eso Él dice que Él vendrá y ahí estará Padre, Hijo y Espíritu en nosotros. Amén. Pero una persona que le cuesta lo espiritual, mira, que es espiritual, las cosas del Espíritu busca. El espiritual debería estar aquí orando por los que están muertos. Hay gente que está en el Espíritu y tenemos que doblar rodillas por ellos. Eso no es ser espiritual, eso es ser carnal, iglesia. Que el mundo te jala una y otra vez. Y sabemos que esto no depende de nosotros, que es por el poder del Espíritu Santo. Pero Él nos demanda velar y orar, mientras que algunos están en las cárceles a causa de que dejaron de ceñirse, se quitaron las sandalias. Pereza espiritual. Porque para el mundo no tiene pereza, para el Señor sí. Se ejercita físicamente, pero en el Espíritu no. Eso está escrito, Pablo lo dice. El ejercicio corporal para nada aprovecha. Si de la misma disciplina tuviéramos en lo espiritual, seríamos espirituales. Este evangelio es el poder que Dios usa. Entonces, ¿por qué aquello que le dedicas tanto tiempo, como dice Jeremías capítulo 2, no es lo que te ayuda en los momentos de problema? Ahí sí corres a la iglesia. Jeremías nos dice: ve a tu Dios, al que le has dado el lugar mío, a que te ayude si es que puede. Amén. Jeremías nos lo dice. Amén. Vayan a Dios, al que ustedes pusieron en mi lugar, por el que me dejaron, porque les dijo: dos pecados han cometido, haberme dejado a mí y creer que pueden cavar cisternas rotas que retienen agua. Ustedes no pueden retener. Escucha, tú y yo no podemos retener 8 días, 15 días, un mes. Él dice: danos el pan nuestro de cada día. Entiende esto, iglesia. Somos pámpanos que nos secamos sin Él. Amén. Él es la vida. Amén. Tarde que temprano vendrá seco. Por más que tu orgullo dice: no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. ¡Ay, auxilio! ¿Y ustedes por qué no me socorren? Ustedes son malos hermanos. Tú no sabes cuántas veces hemos orado aquí por ti, orando para que vuelvas en sí. Y el Señor dice: en la angustia me buscarán, en la angustia me buscarán. Amén. Escrito está. Amén. Nosotros nunca deseamos que les vaya mal. Al contrario, las llamadas es evitando las consecuencias de haberse alejado de Él. La cruz a nadie le gusta, y la verdad del evangelio tampoco. Esto es locura para los que
se pierde. ¿Cómo es posible que por este mensaje sigues? Yo he hallado salvación en la verdad, en Cristo. Amén. No hay otro camino para mí. No lo hay. Ni lo habrá. La palabra de Dios, vamos a Isaías 1. ¿Por qué razón? Yo me siento bien, yo no me siento enfermo. Mira, hasta próspero y próspera soy. He conseguido casa, carro, beca, finca. Hasta 2 mujeres o 2 hombres tengo. Todo lo más de bien. Yo no sé por qué allá uno va y le dicen a uno que uno está mal. Mire, mis hijos están bien, hasta el perro está bien. Y uno va allá y todo es mala noticia, todo es mala noticia, todo es mala noticia. Sí, la mala noticia es que sin Él estamos muertos y perdidos. Y tal vez tú decidas creer o no el mensaje. Yo he dicho siempre algo. En aquel día sabremos. Y tú verificarás si haber creído te salvó o no haber creído te condenará. Esta verdad no la inventé yo, esta verdad está desde antes de que tú y yo naciéramos. Tú y yo no la vamos a poder cambiar. Te guste o no te guste, esta es la verdad que hace libre, la verdad que liberta, esta es la verdad que necesita conocer el mundo entero. Porque en Él sí hay paz, en Él sí hay gozo y en Él hay salvación. Pero muchos no lo han experimentado porque todavía no le conocen a Él. Porque el reino de Dios no consta de bebida y de comida como muchos creen. Hay gente que viene aquí, como ve el lugar así, dice, no, este lugar como que no es tan bendecido. Voy a una mega, no a la emisora, a una mega. Y Cristo por ninguna parte. Amén. ¿A cuánto nos ha dado vida el Señor? Amén. ¿Cuántos estamos convencidos? Yo soy convencida de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Tú estás convencido? Porque esto me lo dio por el Señor y le está dando a muchos esta convicción. Amén. El pecado te separa de Dios y Cristo nos vino a reconciliar con Dios mediante la cruz. Amén. Por eso no estás seguro, porque estás viviendo en religión. La religión no te va a salvar. El conocimiento no te va a salvar, Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Hombre lleno de conocimiento. Ahora para los que ni siquiera conocen. Para los que dicen 2 de Mateo capítulo 1, que ni conocen. Unos que le llaman que es que el arca de Moisés. Que hablan por hablar de lo que no saben. Ahora Él está hablando de los que saben. Aquellos fariseos que tienen conocimiento pero no le conocen a Él. Conocerlo a Él es tener la vida eterna. Todo el que conoce al Hijo de Dios sabe que Él nos ha llevado a vida eterna mediante el arrepentimiento y nacer de nuevo, iglesia. Pero no de teoría, sino con hechos. Ser testigos de que Él lo ha hecho en nuestras vidas. Dar frutos. Primero fruto del arrepentimiento y luego fruto del Espíritu cuando se nace del Espíritu. Isaías capítulo 1 dice, ¿por qué el Señor? Dijo, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, ellos no saben lo que dicen. Señor, perdónalos. Y el Señor ciertamente nos perdonó si no hubiera mandado a su Hijo. Pero si nosotros no entendemos la condición en la que tú estás sin Él, el pecado te hace creer que estás bien. Yo no te quiero convencer de que tú estás mal, la palabra sí. Amén. Yo no convenzo a nadie. Esta palabra me tengo que convencer a mí. Isaías capítulo 1 dice, verso 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Esa no es la palabra según San Clara, sino la palabra de Dios. Amén. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sabe por qué el pueblo está cautivo? Su pueblo, su pueblo. No le está hablando al mundo, sino a su pueblo, porque no le conocen a Él. Si tú quieres venir y conocer a Dios, el conocimiento no lo vas a conocer. El Señor se te revela. Amén. Por medio de la palabra. Amén.
Muchos están aprendiendo citas bíblicas y quieren transmitirle un conocimiento a otro. No, Él dice que el mismo Señor nos enseñará. Que seremos enseñados por quién. ¿Esa es la palabra? Juan capítulo 6, Isaías, y serán enseñados por Dios. Cuando el Señor es el que nos enseña, iglesia, Él mismo nos hace comprender las Escrituras. Él se revela. Hay gente repitiendo lo que no sabe. Y cuando Él se te revela a tu vida, no es simplemente para un conocimiento, se revela y hace la transformación. O sea, Él se revela a tu vida, no se revela a tu mente, es a tu vida. Y tú hablas del que conoces, no del que has oído. Pero si gente llena y deslumbrada, lean 1 Corintios capítulo 1. El sabio dice una cosa: los judíos buscan señales y los sabios buscan inteligencia. Y Pablo dice: yo solamente traigo a Cristo crucificado. Es el poder que Dios usa para salvar. Pablo tenía conocimiento. Pablo había sido instruido por Gamaliel. Busquen quién era Gamaliel, un hombre de la palabra, mejor dicho. Era el mejor maestro que podía haber, Gamaliel. Y fue instruido. ¿Y qué le sirvió el conocimiento? Él dice que eso lo tenía por basura. Que cuando se reveló Cristo a su vida, lo demás pasó a ser basura. Amén. Porque Cristo vino y lo transformó a Él, como tenemos que ser transformados nosotros. Amén. Él no quiere que le vayas a hablar a otro de lo que has oído. Él quiere que mostremos a Cristo. El mundo necesita verlo, iglesia, y es su iglesia la que lo muestra. Porque hoy le dices: estoy en un discipulado, o estoy aquí, y mañana ven cómo practicas el pecado. Si Cristo está, ya no practicas el pecado. Aborreces, porque Él está y Él aborrece el pecado. Él mismo te guarda del pecado. Amén. Escrito está, yo no estoy inventando, todo está escrito. Amén. A mí me falta tiempo para poder predicar. Trato de resumir, dirá: ¿por qué? ¿Dónde está? ¿En qué cita está? El Señor quiere, iglesia, que seamos nacidos del Espíritu de Él, de esa simiente incorruptible, la naturaleza divina que viene de Dios. Para quitar esa semilla corruptible que te lleva una y otra vez al pecado, al vómito, al lodo, a esa cantera donde Él te tiene que sacar una y otra vez. De allí nos sacó y a esa cantera vuelve. El pueblo de Israel sabía que había sido afligido, que estaba atormentado. Lean cuando en Éxodo 1 dice cómo Egipto tenía al pueblo, pero por los deleites del mundo preferían volver a la cautividad. Y se les olvidó el yugo, y se les olvidó las cargas, porque a ti se te olvida de dónde nos sacó el Señor. Lo único que yo trato que me mantenga en Él no es que sea más fuerte que los demás, es recordar que Él me sacó de un hueco, de un lodo, de una cantera, de un lugar de desesperación. Así como cuando llegó a tu vida, deja de estar buscando a Dios por los beneficios. Satanás no juega, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él devora a los desobedientes. Y yo recuerdo las lágrimas, pero no para entristecerme. Yo digo: yo allí no quiero volver, porque tal vez muchos dirán: pero es que Clara antes era más feliz, Clara se vestía antes diferente. Yo vivía de apariencia, tratando de agradar un mundo que nunca lo iba a tener agradado, y estando en tristeza, en soledad, con vacíos, con orfandad, hartada en todas las áreas, como muchos están aquí, y se acostumbraron tanto a esas cadenas, a esos grilletes, a esas ataduras, que les cuesta reconocer que necesitan al libertador, porque se acostumbraron al yugo del mundo. Él es libertador, Él es sanador. Y dice aquí, el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Escucha, si Cristo somos así, el pecado te hace creer, que endurece tanto el corazón que te hace creer que estás bien. La mente se enferma, la mente tiene unos pensamientos perversos. El corazón endurecido es malo, de ahí salen las peores cosas, de ahí es donde contamina,
te contaminas tú y contaminas a otros. Y tus caminos te llevan a la impiedad, te llevan una y otra vez a estar lejos de Dios. Entonces miren aquellos que empiezan a caminar en el mundo, se dejan de congregar menos, dejan de buscar menos al Señor, porque tus caminos te llevan lejos de Dios. El único camino que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. Amén. Por eso muchos creen estar, pero están lejos. El que anda en sus propios caminos, mira lo que dice aquí: generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque aman la maldad, aman el pecado. ¿Saben cómo el Señor le llama al pecado? Inmundicia. A él le da asco el pecado, iglesia. Tanto que cuando Jesús cargó con todos los pecados, él tuvo que separarse un momento de su Hijo, porque Él es santo. Amén. Y nosotros pretendemos que con un Dios santo estar en pecado. ¿Y para qué vino Jesucristo si no es para borrar todo esto de nosotros? Pero yo soy tan bueno, tan bueno. Si Cristo no está, somos malos. Maestro bueno, no me llames bueno, no hay ni tan solo una bueno, solo el Padre de salvación. Amén. Dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué el rey ser castigados aún? Iglesia, ¿por qué quieren ser castigados aún? Sabiendo que hay un juicio. Está escrito que el hombre muere una vez y luego viene un juicio. Y tú prefieres ir a ese juicio sin él. Si no vas con el abogado, serás condenado. Pero si tú eres justificado por él, tienes un abogado, iglesia. Y así Satanás te acusa y dice: yo lo lavé, lo limpié con mi sangre, porque él entró al pacto. Hay que entrar al pacto. En el pacto no se le impone a nadie. Hay que entrar al segundo pacto, que es por medio del Hijo. Amén. Para que la sangre te lave y te limpie. Si tú vas a ese juicio sin Jesús, serás condenado. No hay forma. Le puedes llevar la chequera, puedes decirle: Señor, vea, le ofrendo mis casas, vea, Señor, mira mis obras. Él dice: todo eso es inmundicia delante de ti, porque eres lleno de maldad. Solamente si Cristo está en nosotros tenemos acceso, porque Él es el que nos viste. Tener a Cristo en nosotros es estar vestido de Él. Amén. Es estar revestido de Él. Pero gente, me reviste de Cristo, que es que en pecado. ¿Quieres revestirte de Cristo? Arrepiéntete y vuélvete a tu Señor. Y que seas nueva criatura en Él. Ahí estás revestido de Cristo. Cuando lo hizo con el sacerdote Josué, no lo hizo de esta manera. Lo llamó, estaba delante de Jehová. Dice que el ángel del Señor estaba ahí delante de él también, el Señor en el trono. Y al lado derecho estaba Satanás. Y Satanás le estaba acusándolo, como nos acusa a todos los que están aquí. ¿Y qué dijo el Señor? Él es un tizón arrebatado del incendio, no lo puedes tocar. El Señor le dio una vestidura nueva y le puso mitra, el Espíritu Santo en él. Amén. Pero hay muchos que no les ha pasado eso. No vamos a hablar por cuántas veces asistimos a la iglesia. Te aseguro que si yo asisto todos los días y no me arrepiento ni cambio, yo no me voy a salvar. Ser un hacedor de maldad, donde el Señor me dirá: no te conozco. La única forma, como nos enseñó el Señor, que la única forma en que Él te conozca es que tú lo conozcas a Él. Amén. Y serán conocidos por Dios. Es que será que Dios no me hizo. Sí, Él te dirá que te conoce cuando tú lo conoces a Él. Amén. Amén. Porque Él está en ti, tú en Él. Conocer a Cristo, que Él te conozca a ti, es que tú lo conoces. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, por medio del don de estas personas, echan fuera demonios, hacen milagros y sanan enfermos? Porque no es el diablo, es el Señor en misericordia haciendo la obra en otras personas. ¿Cómo es posible que estas personas, haciendo milagros, el Señor les diga que no los conoce? Tremendo, ¿no? Porque Él dice que el árbol malo da mal fruto y el árbol bueno da buen fruto. Y es por los frutos que nos va a conocer. ¿Qué fruto da? El Espíritu te conozco. Porque nadie da fruto del Espíritu, no fluye el Espíritu. Si el Espíritu se recibe por la fe en el Hijo de Dios, Gálatas 3:3. El Espíritu de Dios se recibe mediante la fe en el Hijo de Dios. Si tú no conoces el Hijo de Dios, no recibes el Espíritu. Y muchos reciban, le dicen: ustedes todos tienen el Espíritu. ¿Pero cuál? Porque Efesios capítulo 2 ya habla de otro Espíritu, el que está en los hijos de desobediencia, que es el del príncipe de la potestad de los aires, aquel que nos lleva a desobedecer a todo lo que tiene que ver con la palabra. Ustedes hoy están recibiendo esta palabra
Y la serpiente le dice con que le dijeron que se arrepintieran. Y empiezan a maquinar y hablando la serpiente aquí para allá y los aleja del Señor. ¿Usted cree que la serpiente todavía no habla? Claro que sí. Amén. Ella le habla a los hijos de desobediencia. Y a ellos les encanta esa voz. Porque la voz de la serpiente se parece a la del mundo y a la de nosotros mismos. Y la voz de Dios es la que no puede soportar, como dice Hebreos capítulo 12, que el Señor habla y no puede soportar lo que Él habla, porque habla verdad. Amén. En cambio la serpiente te va a complacer. La serpiente te va a llevar a tus propios caminos, no es que sus caminos los llevan a donde Él. Pero el camino que es Cristo, esta verdad nos lleva al Padre. Amén. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Esta es la verdad que tengo que predicar. ¿Por qué todavía quieren ser castigados? ¿Todavía se rebelan, iglesia? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La mente está enferma. Los pensamientos son terribles. Dicen que son pensamientos. La mente, Isaías 55, dice que la mente son pensamientos inicuos, de maldad. Cada rato están maquinando maldad. Ustedes no tienen pensamientos de bien, sino de mal. El Señor tiene pensamientos de bien. Perdón. Los hombres piensan mal, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Por eso dice que nuestra mente tiene que ser renovada por la mente de Cristo. Nuestra mente es mala. ¿Y cómo pasa esto, hermana? Porque ustedes predican y no le enseñan a uno cómo. Esta palabra renueva nuestra mente, iglesia. No hay otra manera. Conocemos la verdad. Y Él dice en las Escrituras, en Hebreo y en Ezequiel, que Él mismo escribirá su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren, mediante permanecer en la palabra, mientras que estamos ahí, el Señor escribe, la graba, no la memorizamos, Él mismo la escribe. Así como escribió el dedo de Dios cuando Él le dijo a Moisés que cogiera 2 tablas de piedra, dos tablas de piedra. ¿Qué quería decir eso? Fue escrita en corazones de piedra. Pero ahora el Señor quiere cambiar nuestro corazón en carne, porque el corazón es de piedra, y escribirlo en corazones de carne. Amén. En la ley están en piedra, pero en el segundo pacto, en la gracia, está escrita en un corazón de carne conforme al del Señor. Porque nuestro corazón no es conforme. Por eso Él tiene que escribirla. Por eso la circuncisión de nuestro corazón. ¿Y cómo pasa eso, hermana? Cuando permanecemos en esta verdad. Nadie permanece cada 8 días. Se van a morir de sed. Entonces, para que la gente tenga sed y hambre, se presentan estas situaciones para que así lo busquen. A ver si así vienen a escuchar la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Y el corazón está doliente porque hay muchos que hemos sido fragmentados desde la niñez. Por eso es nuestro sanador. Él sabe que muchas de las cosas que hacemos es porque hemos sido fragmentados. Porque un hombre fragmenta a otro hombre, no tienen para dar, padres fragmentando a los hijos. Aún desde el vientre, porque no tienen la capacidad de dar. Por eso la necesidad de que todo hombre proceda al arrepentimiento y a la restauración que viene solamente del Padre. Gloria a Dios. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, iglesia. No te presentes con lo bueno, porque el Señor, mire, ¿sabe qué pasa con el pecado? El pecado hace de cuando estaba de 4 días Lázaro, que sí, 4 días, claro, eso viene, no. El pecado te hace hereder. Hasta que viene Cristo, el perfumista, y Él pone el perfume del perfumista en nosotros. Y ese es el olor fragante que el Padre ve en nosotros. Mientras que Cristo, el perfumista alma, no está en ellos. Amén. Amén. Eso está escrito. Amén. Las moscas hacen hereder el perfume del perfumista. El Señor muchas veces ha limpiado a muchos de los que están aquí. Pero la palabra de Dios dice en Corintios que hay que mantenerse limpio, que no se unan con yugo desigual. Pero se unen otra vez con yugo desigual. Y esto hace hereder el perfume del perfumista y vuelven a hereder otra vez. Las moscas hacen hereder el perfume, que es el Espíritu Santo.
Santo. Creemos que en el pecado vamos a hacer olor fragante al Señor. Eso no es olor fragante. Es el Espíritu Santo cuando tú te presentas delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Tú te presentas, no hay forma de entrar al lugar santísimo, al trono de gracia, Señor, por Jesús. El perfumista está, el perfume está y eres grato olor delante del Señor. Amén. Por eso hay unos que no sienten ni que sube del techo, porque ni siquiera hay un corazón contrito y humillado. Entramos con fuego extraño. Entramos mostrándole la paja del otro, pero no le presentamos esa viga que hay en nosotros para que el Señor transforme. Por eso las alabanzas del inicio necesitamos ser transformados por Él. Amén. No hay cosa sana sino herida. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. Cuando nosotros decimos por tus llagas fuimos curados, Él sana esta llaga. Esto que hace creer. El pecado, iglesia, es inmundo delante de los ojos del Señor. Al Señor le da asco, eso está escrito. Por eso mandó a su Hijo, para que a través de Él nos purificara, nos lavara de todas las inmundicias, Ezequiel 36. Y cuando nos lava de todas las inmundicias, coloca el Espíritu Santo. Amén. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, con el Espíritu. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. El Señor me decía, mira, la gente no le tiene temor a esta palabra. Le tienen temor a las armas, le tienen temor a las bombas, a las guerras, a los virus, a la violencia, pero no tienen temor cuando Dios habla. ¿Sabe de dónde proviene eso del corazón del hombre? Y eso es lo que el Señor quiere saber. Todo lo que hay en el mundo es a causa del mal corazón que tenemos. Y a eso vive la sanidad. Para que no vamos a cuestionar por qué pasa esto. Porque el Señor está dispuesto a sanar a todo aquel que se acerque confiadamente ante el trono de gracia y perdón y amor. No importa el pecado que haya cometido. Amén. Y tenemos temor a todas estas cosas, pero a Él, a su palabra, no hay temor de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías que Jehová sea nuestro temor y nuestro miedo. Amén. Y si yo soy su Dios, ¿dónde está el temor? Y si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y lo otro, lo primero es la cruz y lo segundo es que este evangelio, que es el evangelio de la cruz, tiene que tener un cambio en nuestras vidas. Por eso la gente no tolera este mensaje, porque les demanda un cambio, una evidencia, porque ya no estamos ciegos y por los frutos nos estamos conociendo y nos están conociendo. Amén. Porque por sus frutos los conozco, no ustedes me conocen a mí por mi fruto también. Sea que predique, sea que ore, sea lo que sea que haga en el ministerio, el fruto es el que habla, si está o no está el Espíritu Santo. Ya no estamos en engaño ni en mentira, porque el Evangelio demanda un cambio y un nuevo nacimiento, y ese es el Evangelio que nadie quiere oír, porque está pidiendo un estándar que no quieren llegar ahí. No quieren cambio porque aman al viejo hombre. Ni siquiera le pueden llamar viejo porque es el hombre actual en el que está. Todos no están dispuestos a morir, a nacer de nuevo, a ser nueva criatura de Cristo Jesús y que puedan declarar las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Isaías 53 dice que Él fue despreciado, ha sido despreciado. Él fue desechado, ha sido desechado. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue menospreciado, Él llevó nuestras enfermedades. Para el que dices que estoy enfermo, Él llevó todas las enfermedades. Amén. Sufrió nuestros dolores, fue molido por nuestros pecados. A Él lo molieron, su cuerpo, iglesia, fue despedazado por nuestros dolores, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Él fue angustiado. Él vino y nos enseñó a mirar, iglesia, como les dije,
la viga que hay en nosotros y ya no mirar la paja que hay en nosotros. Porque esta viga es la que nos puede llevar a perdición si no la reconocemos. Él fue herido por nuestra rebelión, aquella rebelión que tú no quieres someterte a él porque esa rebelión fue herida. Él es el Salvador, el sanador y el libertador. A él fue que te presenté esta noche. Amén. Cristo, nuestro Señor. Amén. No hay otro camino, no hay otra verdad fuera de él. Bendito y alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó tanto, iglesia, que dio a su Hijo por ti y por mí. Y tú decides si lo rechazas, o tú decides si lo buscas, si lo hallas, porque hay que hallar. La religión no te va a salvar. Este es el mensaje de esta noche. Bendito y alabado. Toda gloria para el Señor. Ahí donde estás, iglesia, si te quieres poner a cuenta, si quieres reconocer, el mensaje ha sido predicado y ese es el poder que él usa para salvar. Mediante la predicación. Padre, en esta hora te pido perdón, Señor. Perdona, Señor, mi indiferencia. Perdona la dureza de mi corazón. Ahí donde está, le puedes decir. Perdóname, Señor, porque yo he escogido mis propios caminos y he despreciado el único camino que me lleva a ti, tu Hijo. Perdóname, Señor, por despreciar la verdad, la única verdad que me lleva a vida eterna, el pan de vida eterna. Perdóname, Señor. Si quieres, ahí donde estás, pídele ayuda. Él es nuestro ayudador, iglesia. Él sabe que nuestras fuerzas no podemos. Él sabe que tú y yo lo necesitamos. Él es el que nos muestra el camino. El Espíritu de Dios es el que nos fortalece. Él nos convence de pecado. Yo te he predicado por el Espíritu en esta noche, pero el mismo Espíritu te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a agradar al Padre. Ayúdame, Señor, te necesito. Enséñame, Señor, a despojarme del viejo hombre. Yo no quiero estar más en esa naturaleza pecaminosa. Yo quiero, Señor, nacer de nuevo y estar en la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, como dice en Primera de Pedro, Señor. Padre, yo no quiero ser un niño fluctuante. Yo sé que la religión y mis obras me van a salvar. Clama por el Salvador en esta noche. Tu familia y tú lo necesitan, iglesia. Él está ahí, con los brazos abiertos, esperando que vayas a Él. Porque Él tiene abundante amor para ti. El amor de Dios te ha hablado en esta noche. Te bendigo, iglesia. Y bendigo a todos aquellos que reciben este mensaje. Les bendigo. Y le pido al Espíritu Santo que esté ahí obrando grande y poderosamente, como siempre lo hace. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.